Mis amados hermanos, muy buenos días en el nombre de Jesús. Amén. Sí, vamos a continuar en esta mañana, ya terminando el primer libro de Tesalonicenses, el capítulo 5. Pueden abrir sus Biblias, primero de Tesalonicenses, capítulo 5. Hoy día terminamos este hermoso libro pastoral que hemos estado estudiando los domingos anteriores, acerca de una iglesia reciente, una iglesia nueva, una iglesia que solamente el Señor usó al apóstol San Pablo. 3 semanas que fundó la iglesia, luego vino la persecución, y dice la Escritura que el apóstol San Pablo tenía que abandonar Tesalónica, pero él tenía en su corazón siempre a la iglesia de Tesalónica. Igual que en estos tiempos, yo estoy seguro que cada uno de mis colegas, de mis consiervos, pastores, tenemos que amar a la iglesia tal como nos enseña su palabra, nuestro Dios. Y el apóstol San Pablo, el ejemplo para nosotros también como pastores. En esta mañana entonces, abran sus Biblias, Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, verso 1 en adelante. Gloria a Jesús. Hijos de luz es el tema, hijos de luz. Entonces vamos a la lectura, capítulo 5 de Primera de Tesalonicenses. Acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para aquel día que os sorprenda como ladrón. Porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Pues los que duermen, de noche duermen, y los que se embriagan, de noche se embriagan. Pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor, y con la esperanza de salvación como yelmo. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros, para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Por lo cual, animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Verso 12. Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y que le tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra, tener paz entre vosotros. También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que os sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Mirad que ninguno pague a otro mal por mal, antes seguir siempre lo bueno unos para con otros y para con todos. Estar siempre gozosos, orar sin cesar, dar gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. No apaguéis el espíritu, no menospreciéis las profecías, examinarlo todo, retener lo bueno, absteneos de toda especie de mal. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible
para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Amén. Inclinamos nuestros rostros. Amado Señor, háblanos en esta mañana. Tú sabes, Señor, que te necesitamos, no solo un domingo, todos los días. Y las 24 horas de nuestra vida debe estar siempre en comunión contigo, mi Señor. Muy agradecido, Señor, que nos das el gran privilegio poder, Señor, terminar este día 31 de agosto, donde tu gracia, tu gran misericordia se ha mostrado en todos nosotros, en casa, en el trabajo, allí en los negocios, en el taller, otros viajando, y aún, Señor, los que están pasando momentos difíciles en cuanto a su salud, también, Señor, tú has estado con ellos, recuperándolos, sanándolos, amado Señor. Mientras hay vida, Señor, nuestra vida sea una vida fructífera de adoración, de alabanza a tu nombre. Señor, esta mañana que tu Espíritu Santo nos ayude a entender tus verdades eternas y así poder vivir una vida, Señor, lleno del amor tuyo. Muchas gracias, Padre. Dirígenos, toma tú el control de principio a fin. Muévete, Señor, en los aulas de nuestros niños, adolescentes y jóvenes, como también, Señor, en tu casa de oración. A ti sea la gloria, a ti sea la honra, la alabanza por siempre. Amén, amén. Aleluya, gloria a Jesús. Si este aparatito sigue molestando, así, lo vamos a cambiar para que todos estén bien, ¿correcto? Molesta el oído a veces eso, ¿verdad? Mis amados hermanos, vuelvo a decirles que el apóstol San Pablo, él tiene un amor tan puro por la iglesia de Tesalónica. Él sabe que lo que sembró en sus corazones no fue palabra de hombre, sino la misma revelación del Espíritu Santo que cayó en corazones de los tesalónicas, y vemos su perseverancia. Por eso el apóstol San Pablo, su preocupación es que la iglesia de Tesalónica, ellos sigan alabando, glorificando y más que todo perseverando en la palabra de Dios. Y ese es el deseo también de nosotros como pastores, de que ustedes, hermanos, sean prosperados en todo, no solamente en salud, no solamente en cosas materiales, sino en la vida espiritual, porque ahí es todo lo que, hermanos, nosotros vamos a disfrutar, lo que Dios es para nosotros. Si Él nos sacó del mundo, si Él nos sacó de una vida que estábamos, hermanos, metidos en muchos traumas por el diablo, el mundo, pero cuando venimos a Él, tenemos que sentirnos libres de todo ello y poder, amados hermanos, disfrutar la vida en el Señor. Mi pregunta sería, hermanos, ¿cuántos en realidad estamos disfrutando la vida en Cristo Jesús? ¿No me escucharon? Algunos están dudando. ¿Será bueno esto o no? Hermanos y amigos que nos honran con su presencia y también por las redes sociales. El haber conocido a Jesús como nuestro Señor personal es la decisión más sabia que hemos hecho en esta vida, porque nos preparamos no solamente para vivir en esta tierra, sino aún para lograr y poder entrar a aquella patria celestial que el Señor nos habló a todos nosotros. Por eso lo que aquí estamos viviendo es solamente un preámbulo, hermano, porque se hablará los cielos y la tierra, cielos nuevos y la tierra, y disfrutaremos para siempre por los siglos. Y eso no es, amados hermanos, eso no es fantasía, eso no es, amados hermanos, que será o no será. Por la fe entendemos que así será, porque el Señor lo dijo, que Él es nuestro Dios y Él fue a preparar lugar para su iglesia, para que estemos donde Él esté para siempre, por los siglos de los siglos. Por eso Él dice en esta mañana, el tema que estamos desarrollando, hermanos, usted y yo somos hijos de luz. Dígale, hermano, a su lado, usted es un hijo de luz.
Aleluya. Como hijo de luz, entonces vamos a un poquito a estudiar en el Evangelio de San Juan, capítulo 3:16. Usted lo sabe, usted conoce ese texto bíblico. Vamos a repetirlo. De tal manera amó Dios a este mundo. Sigan. Para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Lo sabemos y hasta ahí mucho nos hemos quedado. Pero si avanzamos los siguientes versículos, quiero que usted lea conmigo. Ahí habla acerca de los hijos de luz. Y nos dice así, el siguiente verso 3:17. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Miren lo que dice el 18. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. 19. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. 20. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. ¿Cuántos alabamos al Señor? Nos está diciendo el verso 17 al 21, hermanos. Está hablando ya aquel que no recibe a Jesús como su Señor y Salvador. Lo dije Jesús con sus propios labios y con toda autoridad, querido amigo, aunque usted se moleste, pero la palabra dice bien claro que ya uno es condenado. Pero si aquella persona es sabia, sabe que su vida no va bien y necesita un Salvador como todos lo necesitamos, entonces si usted recibe a Cristo como Señor y Salvador, usted tiene esa luz y ya no estará usted en condenación, sino pasó de muerte a vida para siempre por los siglos de los siglos. Y esa es la fe que usted y yo tenemos. No es por un tiempo, no es cuando me va bien los negocios, no es porque tengo una buena familia, no porque mis papás son predicadores, pastores. No, nada de eso, hermano. Aquel que cree en Jesús, Jesús mismo lo dice, que ya no somos condenados. Por eso en Romanos capítulo 8 nos dice también: ninguna condenación hay a los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Entonces, amados hermanos, ahora usted y yo somos hijos de luz, no de las tinieblas. No. Somos hijos de Dios. Aleluya. Entonces vamos al primer punto: alerta y con dominio propio. Alerta y con dominio propio. Leemos Tesalonicenses capítulo 1 o verso 1 del capítulo 5. Pero acerca de los tiempos y las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Nuestros hermanos de Tesalónica, igual como todos nosotros, queremos saber cuándo vendrá el Señor. Queremos saber cómo, ¿no? Esa es la alerta que usted y yo queremos. Pero la Biblia es tan claro. Los hermanos de Tesalónica, a pesar que eran nuevos en la fe, ellos querían saber cuándo será el regreso de Jesús, su Señor y Salvador. Pero dice el apóstol San Pablo acerca de los tiempos y de las ocasiones:
No es necesario enseñarles a ustedes, porque ya ustedes han aprendido de mí, dice Pablo, también de Silas, han aprendido también de Timoteo, y los ha enseñado que el Señor vendrá en el momento que no lo pensamos. Vamos a ser sorprendidos. Usted ya conoce. El apóstol Pablo habla a la iglesia de Tesalónica. Y también nosotros, amado hermano, no sabemos cuándo vendrá el Señor. Nos va a sorprender. Y Jesús nuestro Señor habla de Él mismo también en una parábola que vamos a leerlo. Entonces vemos aquí en el verso 2 del capítulo 5 de 1 Tesalonicenses, dice: pero vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Aquí nos hace entender, hermanos, uno de los que para reflexionar nos está diciendo que el ladrón, habla de un ladrón. Yo creo que esto sabemos. Un ladrón no avisa. Un ladrón no le dice: mire, yo voy a robar en su casa. Porque si usted ya tiene el aviso, ¿qué va a hacer usted? ¿Ah? Pues para ir con su... No se va a dejar fácilmente porque ya le avisó. Entonces el ladrón, hermano, el ladrón ataca cuando usted y yo no lo sabemos. Entonces Jesús, Él, hermanos, habla de esto como ladrón en la noche. Va a sorprendernos su venida, su primera fase, el arrebatamiento. Pero también habla de otro. Dice el verso 3, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escapará. Yo entiendo mucho, mi esposa cuando estaba gestando, entonces estábamos ahí por el mercado, de repente ya estaba a punto de dar a luz, pero a veces uno caminaba por ahí, de repente ya siento los dolores y yendo al hospital, y dolores agudos. Y mis hermanas conocen, nosotros los varones, con todo respeto, tenemos que amar a las esposas porque ellos sufrieron mucho por dar a luz a nuestros hijos. Y la palabra lo dice así como aquellas mujeres que están esperando un bebé, viene el dolor, así de repente vendrá la venida de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. El apóstol San Pablo, hermano, nos hace esa analogía, como ladrón en la noche y como aquella mujer que está encinta, que espera un bebé con cierto dolor. Hermano, así nos compara el Señor en su palabra. El verso 4: mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón. Yo quiero que usted subraye allí cuando dice: mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas. ¿Por qué? Está hablando a la iglesia. Está hablando a los que han tenido ese encuentro personal con Jesucristo. No están en tinieblas, no están en pecado, no están ahí dudando lo que el Señor ya ha hecho en su vida. Entonces, cualquier momento que el Señor retorne a llevar a su iglesia, no vamos a ser sorprendidos porque ya estamos, hermanos, listos para aquel día. A su nombre. Estamos ya preparados. Pero los que no conocen al Señor, ay de ellos. Por eso usted no se sienta que, ¿cómo será? ¿Cómo me encontrará? No, hay que vivir siempre en comunión con el Señor. Hay que estar siempre esperando ese día glorioso. Es verdad, no lo sabemos cuándo, pero el Señor lo dijo y Él vendrá. Por eso dice ese verso 4: mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas. No estamos, hermanos, ya viviendo en el pecado. Y si por usted hizo ese paso de fe y todavía está usted viviendo en pecado, cuidado, no juguemos, no vayamos a ser sorprendidos y usted se queda. ¿Por qué? Porque no tomó en serio las cosas del Señor. Entonces dice: no somos de la noche. Dice también el siguiente verso:
El 5. Porque todos vosotros sois hijos de luz, hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Gloria a Dios. Hermanos, aquí está hablando el verso 5. Es una figura del pecado, la noche, la oscuridad. Ya nosotros no somos de la noche. Ya no estamos viviendo a medias cañas, como decimos. ¿Somos del Señor o no somos del Señor? ¿Ah? Aquí no hay que, por si acaso, no. Tenemos que tomar decisiones. ¿Somos de Dios o no somos de Dios? ¿Somos hijos de luz o somos hijos de las tinieblas? Aquí no hay a medias cañas, hermano. No. Tenemos que ser serios en nuestra vida con el Señor. A su nombre. Porque para eso usted recibió a Él, a Jesús, como su Señor y Salvador. Somos hijos de luz, hermanos. Somos hijos del Señor. Hemos sido lavados con su preciosa sangre. No tomemos, hermano, por querer nomás. No somos una vida religiosa. No, hermano, mucho más que eso. El Señor nos perdonó. Y somos hijos de luz. Porque todos vosotros, verso 5, sois hijos de luz, hijos del día. No somos de las tinieblas, ni de las, oh Señor, ni de la noche. Verso 6, por tanto, no durmamos como los demás. Y aquí hay dos cositas que nos dice a nosotros esta mañana el Espíritu Santo. Velemos y seamos sobrios. Eso es lo que la palabra nos dice. En este verso 6, no durmamos. No se está refiriendo al sueño físico. Escúcheme. No se está refiriendo al sueño físico, sino al sueño espiritual. Se está refiriendo a esa comunión que usted y yo debemos tener para no estar durmiendo como los demás, dice la Escritura. No durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Velemos, estemos siempre, hermanos, ahí cada mañana, no esperando un domingo, no esperando un martes, no esperando un estudio bíblico de IBC, no esperando un discipulado, sino mi deber es a diario velar, estar en comunión con el Señor. ¡Aleluya! No solo mi familia, yo personal. No como pastor, sino como persona, como hijo de Dios, como hijo de luz, debo estar siempre, hermanos, velando. Porque así de esa manera vamos a estar, hermanos, disfrutando al Señor las 24 horas del día. Aleluya. Dice el verso 6, velemos y seamos sobrios. Gloria a Jesús. Aleluya. Bien, no somos de las tinieblas. Decíamos que las tinieblas es figura del estado mortal del no creyente y de su separación de Dios. Eso es figura, las tinieblas, la oscuridad. Es figura del estado mortal del no creyente y de su separación de Dios. Los creyentes de Tesalónica vivían en la luz espiritual y moralmente iluminados por Cristo. ¿Cuánto decimos amén? Leamos en San Juan capítulo 1, verso 8, dice el Señor en su palabra, el versículo 9, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Aquella luz verdadera. Y el mismo libro de San Juan, el capítulo 8:12, San Juan 8:12, otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Jesús se presenta como esa luz que da vida. Yo soy la luz del mundo.
Y usted y yo como hijo de luz, como hijo del Señor, tenemos que alumbrar. Tenemos que ser, hermano, esas luces que enfoquemos en el lugar donde nos encontremos, para que la oscuridad, para que el amigo, la amiga, fulano, sutano, que no conoce al Señor, ellos también fueran influenciados por la luz que usted tiene. ¡Aleluya! Y cuando ellos lo hacen, hermano, porque ha visto en usted aquella luz, porque somos hijos de la luz. Y qué bendición, hermanos. Yo creo que sí, cuando el Evangelio llega a su vida, encontramos a personas que no se contentan con ellos mismos, traen a su familia, traen a sus amigos. Qué bendición tan grande. Eso yo sé que lo hacen todos ustedes, hermanos. Cuando yo digo, hermano, ¿cómo está? Sí, acá está un familiar, le he traído para que escuche la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque usted es un hijo de luz. Y la palabra lo dice, que yo soy la luz del mundo, dice el Señor. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Aleluya. Diga a su hermano a su lado, usted tiene la luz de la vida, que es Cristo. Aleluya. Oh, santo eres tú, mi Dios. Aleluya. Gloria a Jesús. Entonces vamos a mantenernos, hermanos, muy alerta, en guardia y muy lúcido como hijos de luz. Y nos vamos al verso 6. ¿Qué nos dice? Tesalonicenses 5, 6. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. El 7, pues los que duermen de noche duermen, y los que se embriagan de noche se embriagan. Pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido de la coraza de la fe, de amor, y con la esperanza de salvación como yelmo. Somos hijos de la luz, dice la Escritura. Entonces menciona el 7, que los que habla ahí, los que se embriagan de noche se embriagan, los que duermen de noche se duermen. Y el 8 dice, pero nosotros que somos del día, seamos sobrios. La palabra sobrios significa prudentes, sensatos. Seamos sabios, sobrios. Saber que este mundo no es para toda la vida. Somos hijos de luz, y por eso aquí nos dice, ahora que usted es hijo de Dios, empápese, llénese. Dice el verso 8, habla, vistiéndose con la coraza de fe. Sus pensamientos, coraza es un casco, coraza. Llénese usted de la palabra. Cuando vengan por ahí esos dardos del enemigo, tentaciones, pensamientos impuros, usted está lleno de la coraza del conocimiento de la palabra, ya no van a penetrar. Llegará, pero se va a resbalar. No va a hacer efecto, porque usted se ha llenado del conocimiento de la palabra, la coraza de la fe. Usted anda en fe. Usted habla como el Señor habla, vive como el Señor vive. Aleluya. Aborrecemos lo que el Señor aborrece, porque somos hijos de la luz, y no vamos a continuar viviendo en tinieblas, porque esa vida ya no es para nosotros, ya pasamos por ahí. Así es que la Biblia nos dice, hermanos, que amemos lo que es la palabra, el amor, con la coraza de la fe y de amor, y con la esperanza de salvación como yelmo. Seamos escudriñadores, estudiosos de la palabra del Señor, que cuando el Señor regrese los encuentre preparados, iremos al encuentro del Señor para siempre, hermanos. Mi pregunta sería, ¿cuántos queremos ir con el Señor? Aleluya. Pero todavía mientras estamos aquí en la tierra hay que trabajar para el Señor, hay que abrir nuevas obras. Mis hermanos, ahí en la oficina, en los lugares donde usted está trabajando ahí, hermano, hay cosas que muchas veces Dios nos da ideas cómo poder evangelizar,
Por ejemplo, ayer tuvimos un tiempo de deporte con nuestros jóvenes. Hemos mandado a hacer camisetas. Y en cada camiseta diferentes colores, pero atrás decía nombres: el Shaddai, el Adonai, Jireh, ¿qué más? Los jóvenes. Son 4 nombres que hemos puesto a las camisetas. Esos nombres, por ejemplo, la gente, ¿qué cosa es Shaddai? ¿Qué significa Jireh? Dice, ¿no? Esto significa tal, tal, tal. ¿Qué está haciendo? Está usted evangelizando. Hay muchas maneras de poder hablar del amor del Señor, porque somos hijos de la luz y tenemos que, por diferentes maneras, dar a conocer este poderoso mensaje de Jesús, nuestro Señor y Salvador. A su nombre. Gloria a Jesús. Bien, hermanos, entonces Jesús nuestro Señor nos habla también 2 parábolas, y usted lo sabe. Capítulo 25 de Mateo, del 1 al 13, Jesús en sus propias palabras nos habla de las 10 vírgenes. Y eso no está hablando del mundo, está hablando de su iglesia. 10 mujeres eran prudentes y 10 mujeres eran insensatas. Pero el aviso era para las 10, que deben llenarse del aceite. El aceite, símbolo del Espíritu Santo. Pero algunos solamente se quedaron con el conocimiento. Dijeron, no, mi Señor tarda, así que 5 se pusieron de acuerdo, todavía no, vamos así. Y se durmieron. Pero llegó el esposo, dice la Escritura. Y aquellas mujeres que no estaban, hermanos, velando, no estaban siendo prudentes, sobrios, llegaron tarde. Se cerró la puerta. En otras palabras, se termina la gracia. Y cuando se termina la gracia, hermano, a este mundo le espera un tiempo de gran tribulación, donde la iglesia ya no va a estar. Por eso Jesús nos habla, este capítulo 25, verso 1 al 13 de San Mateo. Pero también nos habla acerca de un hombre que hizo un viaje muy largo. Eso sí quiero leer con ustedes, hermanos. Vamos a Marcos, capítulo 13 de San Marcos. Nuestro Dios tanto nos ama y nos da muchas parábolas acerca de su venida, hermanos. San Marcos, capítulo 13. Gloria a Jesús. El versículo 32. 13:32 de San Marcos. ¿Estamos ya? ¿Sí? Pero de aquel día y de la hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino el Padre. Mirar, velar y orar, porque no sabéis cuándo será el tiempo. Es como el hombre, es lo que dio a ustedes, es como el hombre que yéndose lejos, un buen viaje lejos, dejó su casa y dio autoridad a sus siervos y a cada uno su obra, y al portero mandó que velase. 35. Velar pues, porque no sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa, si al anochecer, o a la medianoche, o al canto del gallo, o a la mañana, para que cuando venga de repente no os halle durmiendo. Y lo que a vosotros digo, a todos los digo, velar. En esta mañana el consejo del Señor es que velemos, seamos prudentes. Jesús, es verdad, hace 2000 años atrás Él vino y murió, pero Él prometió regresar. Él prometió volver, porque su muerte en la cruz no fue en vano. Hay un pueblo en los 5 continentes, a hombres y mujeres, niños, ancianos, que están, hermano, igual como nosotros, esperando aquel día glorioso. Están ellos, hermano, deseando ya, ¿hasta cuándo?
pero el Señor nos habla de que se fue lejos y Él vendrá, hermano. Y el consejo del Señor en San Juan 14, verso 1 al 3, ahí nos dice: no se turbe nuestro corazón ni tenga miedo. No se turben, no estén andando a medias cañas, dice el Señor. No estén por ahí, hermanos, será o no será. Él dice: no se turben nuestros corazones, ni tenga miedo. Aleluya. ¿Qué más dice esos versos? En la casa de mi Padre, dice el Señor, hay muchas moradas. Si así no fuera, dice el Señor, yo lo hubiera dicho. Pero voy a preparar lugar. Ahí voy, se fue Jesús. Y volveré otra vez. Oh, santo. Para que donde yo estoy, dijo el Señor, vosotros también estéis. ¿Cuándo será? No lo sabemos. Dice la Escritura, ¿será a la medianoche? ¿Será al cantar del gallo? No sé. Pero estamos como hijos de Dios, como hijos de luz, estamos preparados. Cuando suene ese momento, la trompeta final, iremos al encuentro del Señor. ¿Por qué? Porque somos hijos de la luz. Por eso la palabra es tan clara, hermanos. No somos de las tinieblas, no somos de la noche. Somos hijos de la luz. Y como hijo de la luz, hay que andar pues como hijo de la luz. A su nombre. Volvemos a Tesalonicenses, hermanos. Gloria a Jesús. Como segundo punto, debemos animarnos unos a otros. Verso 9 al 11. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros para que, ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Aleluya. Por lo cual, animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Animarnos unos a otros, hermano. Usted que conoce, usted sabe de su hermano o su hermana, que cada domingo lo vemos, amén. De repente ya no está un domingo, un martes ya no está. En los devocionales ya no están conectándose. Nosotros como pastores llamamos: ¿qué pasó, mi hermana? Sí, ya voy a conectarme. ¿Ve? Animarnos unos a otros. Y no solo nosotros como pastores, ustedes también, los jóvenes. ¿Qué pasó? No te estoy viendo en la iglesia. Pero con amor, no con guapesa, no con cólera. Eso es fácil. ¿Qué pasa? No vienes a la iglesia. Estás en el mundo. El Señor te va a castigar. No. El castigo no es para nosotros. Deje que el castigo es del Señor, amado hermano. Usted y yo debemos animarnos, hermano. No te veo en la iglesia, hermano. ¿Qué ha pasado? Vamos a orar por ti. Y así, como dice la Escritura, hermanos. Aleluya. Y dice el verso 10: quien murió, Jesús nuestro Señor, por nosotros, para que sea que velemos unos a otros, o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Algunos ya están durmiendo, han dejado de existir, porque el Señor nos habló en el Salmo 90. Él dijo, usando los labios de los salmistas, que la vida del hombre es 70, los más robustos son 80, y si pasan los años ya, entonces es una gracia, es una bendición del Señor, que vamos avanzando 81, 84, otros ya están por los 100 años. Entonces la gracia del Señor nos da, hermano, un tiempecito más para vivirlo, ¿ve? Pero los que ya están bajo tumba no están muertos, no se fueron para siempre, solamente están durmiendo. Aleluya. Eso lo dijo el apóstol San Pablo hablando a la iglesia de Tesalónica.
También Jesús mismo, Él lo dijo: yo soy la resurrección y la vida. Jesús mismo, Él menciona: el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Entonces la iglesia de Tesalónica se sintió animada, se sintió protegida por las palabras del apóstol San Pablo. Y dice la Escritura, este verso 10: sea que velamos o que durmamos, vivamos juntamente con el Señor. Los muertos en Cristo, ellos van a resucitar primero y luego nosotros para siempre. Vamos a vivir con los hermanos, hermanas que en la fe fallecieron. Y un día ellos se levantarán y veremos a nuestros seres amados. Yo quiero ver a mi madre. Ya no será una viejita, ella murió de 84 años. Yo quiero ver a mi padre. Él murió de 94 años. Pero cuando estemos en gloria, no va con todos los años. El anciano será como el niño y el niño como el anciano, todos juntos, teniendo la mente de Cristo. Eso me enseña la palabra. Y disfrutaremos regresando, hermanos, para disfrutar todos una boda. Lo llamamos la boda del Cordero. Cuando la iglesia descenderá con todos sus santos a la tierra por 1000 años a disfrutar una boda. ¿Para quiénes? Para los que hemos permanecido fieles hasta el último día de nuestra existencia. Así que, amados hermanos, hermanas, y por ahí yo sé hay seres amados que ya no están con nosotros, pero estamos esperando. ¿Cuántos esperamos verlos a ellos siempre en gloria, hermanos? Entonces, hermano, vale la pena servirle fiel al Señor. Hasta aquí el Señor nos ayudó. Mañana ya es ya un nuevo día y un nuevo mes. Y sigamos sirviendo así con mayor entrega todavía a nuestro Dios. Aleluya. Entonces debemos edificarnos mutuamente en el sentido espiritual, todos orando juntos. Vivir en paz unos con otros. El versículo 12. 5:12. Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y que los tengáis de mucha estima y amor por causa de su obra, tener paz entre vosotros. Qué bonito, ¿no? El apóstol San Pablo está diciendo a la iglesia de Tesalónica: hermanos, considerar a los que están trabajando, muestren su cariño a Silas, a Timoteo. Ellos dan su vida por el Señor y por ustedes. Sean ustedes agradecidos. Es lo que lo dice el verso 12. Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros. Es igual en este tiempo, hermano. Yo agradezco mucho al Señor con mi esposa, porque en el momento que hemos venido aquí, hermanos, hemos visto en ustedes una iglesia generosa. Una iglesia que nunca dijeron no. Siempre vamos a construir el terreno de Copare. Queremos fierros. Un hermano dijo: yo doy 50 varillas de fierro. Otro hermano: yo doy tantos bolsas de cemento. Y así, iglesia generosa. Hemos amurallado lo que ustedes saben, Copare, porque ustedes, de sus propios recursos, porque Dios los ha bendecido a ustedes, amados hermanos. Tomar de mucha estima, dice: os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan. Rosa Sarón era todo una pampa, era solamente así, terreno. Vamos a construirlo. En un momentito, le hemos levantado la casa del Señor. Calana, de igual manera. ¿Por qué? Porque ustedes, hermanos, saben en quién han creído y no lo dan para decir como figurete: no, yo doy más que el otro. No, ustedes le dan. ¿Por qué? Aman al Señor. Ustedes dan, hermano, porque saben que está yendo no a un saco roto, no, está usted, hermano, sumiendo un pentaño más en la fe, y Dios honrará a los que le honran. Y dice la Escritura: reconozcáis a los que trabajan. En este caso nosotros como pastores, agradezco mucho a ustedes. Llega el cumpleaños del pastor,
Hermano, gloria a Dios. Nuestra casa se llena de muchas bendiciones que ustedes nos dan, de todos los ministerios. Llega a cumplir a mi esposa de igual manera. Cuando queremos ir un rato, como dice la Escritura, reconozcamos también a los hermanos diáconos, diaconisas. También, hermano, ¿por qué no un refresco? ¿Por qué no un almuerzo? ¿Por qué están trabajando sin que ellos, hermano, perciban algo de finanza? Es por amor al Señor. Entonces Pablo ahí dice: reconozcan a los que trabajan. A su nombre. A los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan. Gloria a Jesús. Os amonestan. O sea, orientamos, le decimos que así deben ser las cosas y no se molestan ustedes. Porque si no, nunca hubieran sembrado con corazón alegre. Los ministerios, por ejemplo. Ayer hemos honrado a nuestros jóvenes. Quizás por ahí un pensamiento que no es tan adecuado. ¿Cómo van a gastar pues en una comida para los jóvenes? Dice la Biblia, hay que honrarlo. Y ayer le hemos honrado a ellos. Se ha preparado un almuerzo para ellos. ¿Cuánto decimos amén? Y hemos comido ahí todo. Cerca de 60 personas que hemos estado reunidos. Hemos visto jugar a nuestros jóvenes. Hemos visto cómo hay también en toda área, bonito, con globos, vóley, fulbito. Faltaba solamente sacar gente para tener un fulbito de veteranos. Faltaban mis hermanos mayores. Pero hermano, ahí la Biblia menciona honrar, hermanos, considerar a los que trabajan en la obra del Señor. Tenemos anexos que estamos avanzando. Hay que honrarlo, hermanos, como siempre lo hacen ustedes. A los líderes. Tenemos más de 15 ministerios en esta iglesia. Oh Señor, los maestros, nuestros niños. El día del niño hemos hecho arriba, ¿no? Se ha hecho un banquete para ellos también. Los niños han disfrutado su torta, los niños se han vestido como niños. Aleluya. Hace 2 días fue el día del abuelo. ¿Quién se acuerda del abuelo? Me llamó mi nieta Yemima: abuelito, hoy es tu día. Y ella oró por mí, ¿ve? Mi nieto: papá, abuelito, yo quiero honrarte. Te voy a dar lo que estoy trabajando. No es mucho, pero alguito te doy, papá, abuelito. Como abuelo, ¿qué voy a decir? No, tú lo necesitas. No, hermano. Si le digo así, estamos enseñando mal. Yo le dije: lo que Dios te ha puesto en tu corazón ya. Deme su cuenta, abuelito. Y le di mi cuenta. Pero no puso a mi cuenta, puso a la cuenta de su abuelita. Así que hoy día vamos a almorzar con lo que el Señor ha bendecido. Honrar, hermanos. Amada iglesia del Señor, honremos a los que están percibiendo. No lo digo por yo, por nosotros. Pasaremos, vendrán nuevos siervos, siervas. Honremos a nuestros líderes, honremos a nuestros jóvenes, honremos a los que están en Aymara, nuestra hermana Rita, nuestros hermanos nietos ahí con su guitarra todos los domingos. Honremos a todos, hermano, y no se sientan mal cuando por ahí, hermanos, se le invitó un almuerzo. Gloria a Dios, fueron a almorzar mis líderes. A su nombre. Qué triste cuando, hermano, no hay ese espíritu generoso, no consideran. Eso es triste. Cuando me consideraron a mí para mi cumpleaños, una región, es el cumpleaños del pastor Lucano. Me pusieron ahí para salir a comer. Y después de la asamblea estaban sacando, hemos gastado tanto para el pastor Lucano. ¿Por qué a mí? ¿Y por qué no lo ponen al resto también sus nombres? Ellos sí. ¿Y por qué solo yo? Faustino Lucano tanto.
Eso no es honrar. Honrar, hermano, amén. No estar viendo, tanto se gastó, no, al contrario. Y el apóstol San Pablo menciona esto, hermano, verso 13. Y los que tenéis mucha estima y amor por causa, dice, por causa de su obra. Y luego, ¿qué dice? Tener paz. Gloria, tener paz. Porque cuando hay armonía, hermano, cuando se honra, debe haber paz. Gloria a Dios. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Hay paz. Cuando ustedes desfilan, día del pastor, día del padre, y así, ¿no? Nos dan un presente. Lo estamos usando nosotros. Gloria a Dios, aleluya. No lo estamos pidiendo, sino que Dios pone en su corazón y nos honra, hermano. Un almuerzo. Pastor, yo no puedo ir con usted, pero le bendigo con esto. Vaya, coma su cuy con mi pastora. ¿Se da cuenta? Y a veces dice, vayan a comer su cancacho. No sé cuántos conocen la comida cancacho. Es una comida de Tingo María. No es Tingo María. Es de la sierra. Sí, es ya para bajar a Cusco, entre Puno, Cusco. Allá miren. Ahí es, hermano, la zona del cancacho. Ya que hemos buscado dónde hay esto. Y hemos encontrado un lugar. No está haciendo propaganda, hermano. Pero sí, nos honra. Vamos a comer un cancacho. Es un cordero asado. Es muy rico. Yo le digo, sí, muy bien, gracias. Pero no me eche chuño, le digo, por favor. Solo papita fresca. Chuño es, con todo respeto, chuño es una papa, ustedes saben, conocen, hermano. Yo le dije en mi ignorancia, hermano, lo digo ahora, y bueno, en mi ignorancia, porque no sabía. En Cusco nos llevaron a una iglesia de su aniversario por las alturas, Pintumarca. Yo era el pastor de la iglesia central en Cusco, me invitaron al aniversario, fui. Tuvimos 3 días. Gloria a Dios, qué lindo, hermano. Yo predicaba en español y había un traductor en quechua. Al final de la fiesta, habían ellos ya reservado unos sacos de papa y chuño. Y me dice, pastor, esto lo hemos regalado para usted. Yo lo veo, ay. Yo le digo, hermanos, pero ¿por qué me dan esta papa seca? Todo está negrito. ¿Por qué me da fresquito mejor? Le digo. Le dije, hermano, este chuño es para los que se quedan para la gran tribulación, es este chuño. Pero los que no, por favor. Y un hermano que era policía, nuestro hermano Daniel Rondán, ¿recuerdas? Era policía. Pastor, me dice, no se preocupe, usted reciba lo normal, yo lo llevo el chuño. Él cargó el chuño para su casa. Fueron como 3 sacos, hermano. Oh, Señor. Por eso, hermanos, yo digo, ¿no? Honrar, como dice la Escritura. Y los hermanos, ya termino esto, no se acordaban de mi nombre. Me encuentro por el mercado en Cusco. Pastor, me dice, hemos traído chuño para usted. Ay, hermano. Pero ya hoy sí nos gusta, poquito, pero no mucho. Nos gusta poquito. Nuestros jóvenes hemos tenido hace como un mes atrás, hemos hecho una comida típica. Aquí en el auditorio. Se ha preparado comida costeña, comida de la sierra y también de la selva. Muy bonito. Quizás un día vamos a pasarlo, porque yo creo que deben conocer a los hermanos. Y ahí se han vestido de acuerdo a la zona. De la costa, todo lo que es costa. Amarillo, comida de la costa. Y también su vestimenta de la costa, muy bonito. Y yo he estado ahí, saboreando muy bien. Me fui a la sierra, ahí me encontré con el chuño.
Me encontré ahí con la humita, todo muy riquito. Y también con su vestimenta, tipo la sierra, muy bonito, con su poncho, con su chullo. Y una de las jóvenes con sus, ¿cómo se llama? Pollera, bonito. Sierra, por beso, por fe, conmigo. Gracias, aquí están presentes, no digo los nombres, acá están presentes. Después me dice, pastor, falta la selva. Fui a la selva. También con sus, muy bonito hermano, con su ropa típica. Y comidas también de acuerdo. Pastor, me dice, esto coma usted, ¿qué? Cecina. Cecina, qué rico. Y la yuca aplastada. No es cancacho, no. Ave de la selva. Plátano. Todo eso. Juanes, hermano, qué bendición. ¿Y por qué no hacerlo también nosotros así a nivel de la iglesia? Pero no se van a vestir ya así, sino una comida variada. Hermano, la palabra del Señor nos dice que honremos. Aleluya. Vamos terminando, hermanos. Entonces, verso 14 nos está hablando también, os rogamos, hermanos, que amonestáis, ahora sí, espero que nos sonriemos. Dice, amonestar a los ociosos. Oh, hermano, acá hay 4 cosas de mucha importancia para nosotros. Amonestar a los ociosos, verso 14. Alentar a lo de poco ánimo. Tercero, sostengáis a los débiles. Y cuarto, seáis pacientes. Son 4 que el apóstol Pablo les da sus inicios a la iglesia de Tesalónica, como también a nosotros, amados hermanos, en esta mañana. Amonestar a los ociosos, o sea, que regresen a su trabajo. Había hermanos, escuchen esto, en Tesalónica, que no querían trabajar. Y el Señor viene, ya no hay que trabajar. Se abandonaron. Estaban, hermanos, ya cambiando lo que Pablo estaba enseñando. Por eso él dice que tengan cuidado con esas personas ociosas. Menciona ahí, amonestar a los ociosos, a los perezosos, que trabajen, que regresen a su trabajo. Es verdad, Cristo va a venir, pero mientras que Él tarda su venida, hay que trabajar. Hay que hermosear nuestra casa. Amén. Hay que cambiar, si hay que hacer algo en la casa, hay que hacerlo, hermano. Mejorar nuestra vivienda. A su nombre. Eso no es pecado, al contrario, el Evangelio llegó a su vida y el Espíritu Santo le hace ver que así debe ser. Testimonio para la familia, para los amigos, para los vecinos. Entonces, hermanos, hay que amonestar a esas personas que no les gusta trabajar. También dice, animar a los de poco ánimo, personas tímidas, un poquito que no tanto les gusta la palabra del Señor. Hay que los mayores en la fe, ayudarles, que ellos se alimenten de la palabra, crezcan en la palabra. Eso menciona el segundo punto, animar a los de poco ánimo, personas tímidas. Tercero, sostener a los débiles en la fe, la vida espiritual, orar por ellos, hermano. Gloria a Jesús. No todos llegamos a la madurez rápido. Siempre, hermano, necesitamos que alguien nos ayude, que alguien esté ahí enseñándonos, orando por nosotros. Aleluya. Orando por nuestros jóvenes, orando por las hermanas señoritas, que puedan ellos tomar decisiones sabias para poder tener un buen matrimonio. No vaya a ser que por ahí, hermano, solamente hay cierta emoción y luego terminan. Orar por ellos, sostener a los débiles en su fe. Y también en 4 dice, como cristianos, ser pacientes para con todos.
ser pacientes para con todos. La paciencia, un fruto del Espíritu Santo, hermano. Hay que ser pacientes, queremos rápido las cosas, pero muchas veces somos probados nuestro carácter, ser paciente. La iglesia de Tesalónica lo necesitaba, también nosotros también lo necesitamos. Ser pacientes, hermanos. Tercer punto, y vamos terminando. Obedezcan la voluntad de Dios. Obedezca la voluntad de Dios. Verso 16 en adelante. Gloria a Jesús. El 15 no hemos leído, ¿no? Vamos a leer el 15. Mirad que ninguno pague a otro mal por mal. Antes seguir siempre lo bueno unos para con otros y para con todos. ¿Cuánto decimos amén? Mirar que ninguno pague a otro mal por mal. No para vengarse, hay problemas muchas veces, sí, hay cosas que nos sacan de quicio, pero como cristianos con paciencia esperar, amar a esas personas. Gloria a Jesús. Luego dice el verso 16, estar siempre gozosos. Aquí manifiesta, hermano, lo genuino que usted y yo debemos ser en el Señor. Estar siempre gozosos, estar siempre alegres. Pero ¿cómo va a estar alegre, pastor, si estoy pasando esto? Pero el Señor dice estar siempre gozosos. En otra iglesia dice regocijaos, Señor, siempre regocijaos en el Señor. Aleluya. No en asuntos ajenos, en el Señor. Estar siempre gozosos. 17, orar sin cesar. Significa todos los días tenemos que orar. Todos los días. No hay descanso para nosotros. Todos los días el Señor les da un nuevo día, un nuevo amanecer. Entonces ahí estamos orando en casa, en los devocionales, o un tiempo que usted saque a solas con el Señor, orando. Dice orar sin cesar, en todo tiempo. El siguiente verso, dar gracias en todo. Aleluya. Dar gracias en todo. Nuestra gratitud a Dios, hermano, en todo tiempo. Los jóvenes, agradezca porque son jóvenes. Mis hermanos mayores, agradecer al Señor porque Él hasta aquí nos ha cuidado, nos ha honrado. Mis hermanos que están pasando momentos difíciles, quizás no hay trabajo, dale gracias a Dios y usted perciba usted un cuadro diferente, que véase usted por la fe, que está trabajando, hermano. Entonces dice la Escritura, el verso que estamos leyendo, dar gracias en todo, porque esa es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Ser gratos. Los versículos 19 al 21 nos aconseja, hermanos, que no debemos hacer nada que apague el Espíritu Santo en nuestras vidas. Dice el 16 o el versículo 19, no apaguéis el Espíritu. El 20, no menosprecéis las profecías, o sea, no burlarse de algunos hermanos que tienen revelación, otros mayores, porque la Biblia dice los ancianos verán sueños, no el joven. Los jóvenes verán visiones, no sueños. Entonces la palabra nos enseña, nos orienta. Un anciano tiene un sueño, amén. Hay que escudriñarlo a la luz de la palabra, si es el sueño del Señor. Y así. Luego dice también el 21, examinar todo, retener lo bueno. Gloria a Dios. Examinar todo, escuchar todo. Yo sé que ustedes, hermano, muy aparte de nuestro servicio de escuela dominical, en la noche o martes, en casa ustedes prenden ahí la televisión o el internet, escuchan a diferentes predicadores, es correcto, con tal que no sean herejía, no sea sectarismo, pero usted tiene que retener lo que le edifica. Usted tiene que retener para usted atesorar lo que en realidad va a edificarle,
pero cosas así que le llevan de mal en peor, eso deséchelo. Eso no podemos aceptar nosotros. ¿Se da cuenta? Entonces la palabra dice, examinar todo, retener lo bueno. El 22, absteneos de toda especie de mal. Absteneos de toda especie de mal. 3 cositas el Espíritu Santo prohibió a la iglesia, a nosotros que somos gentiles. El no comer animales sacrificados a ídolos. El no comer animales ahogados. También prohíbe el Señor, hermanos, que ya cuando conocemos a Él, no vivir en fornicación, o sea, arreglar su vida. Eso nos está hablando en el libro de los Hechos. Entonces dice acá el verso 22, absteneos de toda especie de mal. No vamos por ahí como, no sé quién me dijo, pastor, yo estuve hablando con un amigo que era sabático, y cuando llegamos al momento de la comida, entonces él dijo, ¿por qué ustedes comen el cerdo? Y un poquito discutieron ahí. No es para discutir. Nosotros sabemos que la oración, hermano, purifica, la oración santifica. Y usted come agradeciendo al Señor y lo santifica el alimento y se come. Si ellos no quieren comer, es asunto de ellos, pero usted lo comemos, porque todo alimento que Dios nos ha dado es para poder disfrutarlo. Amén, hermanos. Cuando usted está por la selva, le van a invitar ahí que coma tortuga. Sí, yo he comido cuántas veces tortuga. Huevos de avestruz. Yo también he comido esos huevos de avestruz. Son tremendos huevos, hermano, que teníamos que buscar un martillo para... Y el sartén, faltaba espacio todavía. Todo eso, hermano. Pero tenemos que orar para que Dios santifique los alimentos. Amén. ¿Qué más podemos? Hay mucho que, hermanos, nosotros somos del Señor. Todo lo que Dios ha creado es bueno. Y la oración lo santifica. Por eso Proverbios dice, antes que comamos, poner cuchillo a nuestra garganta. Dice, o sea, primero pedir la dirección al Señor, luego participemos de los alimentos. A su nombre. Vamos terminando ya. El 23. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Está hablando aquí que usted y yo somos tripartito. Tenemos espíritu, alma y cuerpo. Está hablando textualmente el verso 23. El espíritu, ese soplo de vida que dio Dios, eso nunca peca. El alma, donde están los sentimientos, donde están, hermanos, las emociones. Por eso la palabra dice, el alma que pecare, esa morirá. No dice el espíritu, el alma que pecare, porque el espíritu nunca ha pecado. El espíritu, hermano, es santo. Cuando el hombre muere, el espíritu vuelve a Dios. Pero el alma que pecare, esperando su momento para ser juzgado. Y este cuerpo que tenemos es como un caparazón, nada más. Tenemos que también honrar nuestro cuerpo, proteger nuestro cuerpo. Hablamos de comida, no comer lo que querramos comer. Tenemos que cuidar nuestro cuerpo. Amén, hermanos. Así que nosotros mayores ya no podemos estar comiendo cada rato ceviche que nos gusta, ¿no? Una Coca-Cola por ahí, ¿quién no? Se da cuenta, pero ya la edad de nosotros ya no es tanto eso. A lo mucho pues ya como remedio, como tónico un poquito. Pero mucho lo damos, ya tenemos una edad avanzada. Cuidarnos, hermano. Después estamos reprendiendo ya porque estoy mal del estómago, espíritu y grotería, fuera eso.
No es así, hermanos. Uno mismo ha buscado su propio mal. Entonces la palabra es bien claro que usted y yo, hermano, tenemos que guardar. Dice, irreprensible nuestro espíritu, alma y cuerpo hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y termina el verso 24: fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Él cumple lo prometido. Pónganse de pie, amados hermanos. El Señor cumple lo que ha prometido, amados hermanos. Él es fiel que os llama, el cual también lo hará. Él espera de nosotros, hermanos, ser hijos de luz. Aleluya. No empañemos la vida de Cristo en nosotros. De aquí, hermano, a salir, usted propóngase en su corazón: yo soy un hijo de luz. Debo ser luz en donde vaya. Debo ser luz donde, Señor, me has bendecido mi trabajo. Hermanos, de esa manera vamos nosotros a alegrar el corazón de nuestro Dios cuando nosotros, hermanos, somos hijos de luz, alumbramos. Oh Señor, hermanos, si usted no lo ha hecho en este nuevo mes de septiembre, mes de la primavera, ya está pasando el invierno, usted en el Espíritu, hermano, proponga en su corazón, como hijo de luz, hablar del Señor a su familia que no conoce, al amigo, mis hermanos ahí en sus consultorios, los que están trabajando en la medicina como médicos. Hermano, donde vayamos, hermano, propóngase que este mes de septiembre sea una primavera espiritual para usted. Aleluya. De esa manera vamos a agradar el corazón del Señor. Oremos, hermanos. Tuya es la gloria, la honra, soberano Dios, digno de ser alabado, digno de ser magnificado. Gracias, Señor, por enseñarnos. Muchas gracias, Señor, por hablar a nuestros corazones, para ser hijos tuyos, lavados con tu preciosa sangre y ser hijo de luz. Es lo que tú quieres en nosotros, Padre. Aleluya. Sigamos orando, hermanos. Quiero invitar a algunos amigos que nos han visitado en el amor del Señor. Habrá alguna persona en medio nuestro que ya usted vino varias veces, pero nunca decidió por el Señor. ¿Y por qué no hoy día? Así como está terminando el mes de agosto, hoy día empiece usted un nuevo día, un nuevo amanecer en su corazón con Cristo. Si hubiera una persona en medio nuestro, le hago la invitación de parte del Señor de un paso de fe. Vamos a orar. Eso solamente hacemos, oramos. El resto lo hace el Señor. Él es el que cambia nuestras vidas. ¿Habrá alguien en medio nuestro? ¿Algún joven, señorita, una persona anciana? Si hubiera en medio nuestro, yo le invito en el nombre de Jesús a pasar adelante, a orar por usted. ¿Quién es el primer valiente? Diga: yo acepto a mi Cristo. ¿Habrá alguien en medio nuestro? Oh Jesús, gloria a tu nombre, Jesús. Y si ya todos somos del Señor, hermano, si todos ya conocemos al Señor y sabemos que Él es nuestro Padre, sabemos que Él es el todo para nosotros, ¿por qué no un momento, hermanos, ahí donde estamos, vamos a adorar al Señor? Incline su rostro. A ti sea la gloria. Adora a tu Señor, hermano, en tus propias palabras. Si has fallado, Él está aquí para fortalecernos. Aquí está el Espíritu Santo para darnos nuevas fuerzas. Oh Santo, oh Santo, oh bendito Dios. Fluye, Espíritu Santo. Sigue obrando, sigue moviéndote en corazón de tus hijos y tus hijas. Oh Señor,
Sí, Jesús. Gloria a tu nombre, Jesús. Siga usted adorando a tu Señor, hermano. Adórale, adórale. Dale las gracias, porque Él es un buen Padre, Él es un buen Señor, Él es un buen Consolador. Hasta aquí Él nos ha brindado su mano. Hasta aquí Él no nos ha dejado. Él sigue siendo nuestro refugio, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones, en nuestros apuros. Él nos da sabiduría. Adora a tu Señor, dale gracias. Oh, Santo. Oh, bendito Dios. Eres digno de recibir gloria, honras. Aquí estamos, Señor, en obediencia a tu palabra. Sigue obrando, sigue tocando las vidas de cada niño, de cada adolescente, cada joven, cada señorita, cada anciano, cada matrimonio, fortaleciéndoles, viviendo en paz. Aleluya. Siendo creativos de vivir agradándote, Señor. Muchas gracias, Padre. Muy agradecido por tu presencia. Aleluya. Gloria a tu nombre, Jesús. Vamos a levantar nuestras manos al cielo. A la gloria del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria al Señor. Aleluya. Vencedor, eres campeón ganador, eres mi rey, mi Dios, el que cuida a su pueblo. Eres Señor vencedor, eres campeón ganador, eres mi rey, mi Dios, el que cuida a su pueblo. Conmigo, por eso yo te canto y te alabo, porque sé que me proteges, porque estoy de tu lado. Dilo, por eso yo te canto y te adoro, porque sé que nunca más me dejarás desamparado. Yeah, yeah. Sí, Señor. Eres Señor vencedor.